Me doy cuenta que la mayoría de los cristianos crecieron con la noción de que el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. Así también crecí yo. Es tan parte de la cultura cristiana occidental como Santa Claus, el conejo de la Pascua y Halloween. El bautismo de Yeshua da inicio a una cadena ininterrumpida de eventos que sigue a Yeshua por las próximas 70 semanas o 490 días. Habiendo vivido en Israel por 20 años y luego en Galilea durante 12, conozco las antiguas carreteras romanas que unen a las aldeas de Israel hasta el día de hoy. Sé cuánto se tarda caminar de un punto hacia otro. En esta serie seguiremos los viajes de Yeshua según lo detallado por los 4 autores del Evangelio, pues estos relatos no tienen error ni contradicción. Pero hay veces que contradicen las impresiones que hemos heredado de nuestros sistemas religiosos y de Hollywood. Me doy cuenta que la mayoría de los cristianos crecieron con la noción de que el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. Así también crecí yo. Es tan parte de la cultura cristiana occidental como Santa Claus, el conejo de la Pascua y Halloween. E igual de artificioso como forzar a Yeshua por 3 días y 3 noches en la tumba durante los festivales paganos de Dagón, el dios pescado asirio del Viernes Santo, e Ishtar, la diosa babilónica de la fertilidad del Domingo de Resurrección. Lo que no sabía, hasta más de 30 años de investigación histórica y bíblica, era que un hombre, en el IV siglo, se inventó un ministerio de 3 años y medio de Jesús, absolutamente de la nada. Por más de 300 años no hubo una opinión contradictoria entre los primeros historiadores de la Iglesia o los discípulos de Yeshua mismo de que el ministerio de Yeshua fue aproximadamente de un año. Pero en el IV siglo, un hombre, el obispo de la corte de Constantino, estaba intentando descifrar la enigmática profecía de 70 semanas de Daniel. Una profecía que ni siquiera Isaac Newton fue capaz de resolver. Entonces, ¿cuál fue su solución? Decir que el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio, que es la mitad de una semana. ¿De cuándo acá 3 años y medio son la mitad de una semana? Esto inmediatamente alerta al estudiante bíblico de que Eusebio estaba tratando de descifrar la profecía de 70 semanas de Daniel. Era una suposición descabellada e insostenible que ignoró más de 300 años de testimonio irrefutable de todos los primeros testigos. Eusebio estaba tratando inútilmente de conseguir que los últimos 7 años de la profecía de Daniel se cumplieran, para que Constantino, un ignorante bíblico y adorador pagano de Mitra, pudiera supuestamente reinar como el vicario de Cristo desde su trono milenial. Negando más de 300 años de testimonio unificado, Eusebio se inventó una hipótesis que no es solo improbable, sino que destruye toda posibilidad de poder entender la narrativa del Evangelio. Nos quedamos con contradicciones que sacuden la fe, mientras 2 años enteros de completo silencio son imaginariamente insertados en el registro del Evangelio. En el siglo siguiente a Eusebio, los escribas insertaron 9 palabras en copias posteriores del texto griego, intentando legitimar su única y exegética interpretación. Esas 9 palabras añadieron una fiesta de Pascua ficticia en el 6º capítulo de Juan, al momento de la alimentación de los 5,000 al final del verano. Pero la Pascua es 6 meses más tarde, en la primavera. El siguiente evento en el 7º capítulo de Juan es la fiesta de tabernáculos, de nuevo 6 meses después de la Pascua. Los otros evangelios tienen la alimentación de los 5,000 al final del verano y ellos van de camino para la fiesta de tabernáculos, en el mismo capítulo, la siguiente semana. ¿Cómo es que ni Yeshua, ni la población de Galilea, ni los fariseos están en Jerusalén para esta Pascua ficticia del capítulo 6 del libro de Juan? Al añadir una Pascua al momento de la alimentación de los 5,000, se introduce un año entero de completo silencio en el registro del Evangelio. Todos los padres de la iglesia primitiva e historiadores de los primeros 3 siglos dijeron claramente, y nunca contradijeron, de que el ministerio de Jesús fue de alrededor de un año. Yeshua sube a la Pascua en Juan capítulo 2, cuando se reúne con Nicodemo, y sube a la Pascua en el capítulo 12 de Juan, cuando fue crucificado. Se necesitaría un poco más de un año para poder abarcar esas 2 Pascuas.
Si los historiadores y los padres de la Iglesia de los primeros 3 siglos tuviesen una tercera Pascua en su texto de Juan, ninguno hubiese sido tan tonto como para no poder entender que hubiese tomado más de 2 años para poder cumplir 3 Pascuas. Sin embargo, todos dijeron que su ministerio era de 1 año. Todavía existen en museos copias de los manuscritos que preceden las falsificaciones de Eusebio. Y en estos antiguos manuscritos no hay una Pascua en Juan capítulo 6. Nadie sube a Jerusalén a celebrar la Pascua de Juan 6:4. Yeshua alimenta a 5,000 y luego, 4 días más tarde, alimenta a 4,000 con panes leudados de cebada durante lo que hubiese sido la fiesta de panes sin levadura. La sinagoga de Capernaum estaba llena de aquellos que no subieron a ninguna fiesta. Esa semana, fariseos de Jerusalén bajaron para desafiar a Yeshua del por qué ninguno de sus miles de discípulos se estaban lavando las manos con el recipiente de 2 asas antes de comer pan leudado. Nadie va a Jerusalén para esta fiesta de Pascua ficticia. Y es porque fue añadida al texto por gentiles que no conocen nada acerca de las fiestas del Señor. Cualquier judío podría ver a través de su farsa si se hubiesen molestado en leer el texto y pensar. No hay duda entre eruditos bíblicos, y es un hecho bien conocido, de que se han añadido y removido palabras y frases de varios textos de los evangelios y epístolas para apoyar las posiciones de teólogos de pasados milenios. Este solo libro me da acceso a más de 5,000 manuscritos y documenta más de 250,000 variaciones. He pasado más de 45 años analizando esas variaciones y he resuelto cada aparente contradicción en los evangelios, pero me ha tomado más de 40 años en hacerlo. Hoy en día, el texto de la Biblia es ignorado. Las ovejas se tragan todo lo que sus pastores les dan de comer. Ni siquiera leen las escrituras en su propio idioma, y mucho menos van a investigar los manuscritos de la antigüedad. Nuestra meta es llegar a la verdad, no defender nuestra predisposición denominacional ni la de nadie más. Si nuestra interpretación destruye la continuidad de las escrituras, es nuestra interpretación la que está en error, no las palabras de los hombres de Dios que fueron inspiradas por el Espíritu Santo.